Buenas noches, tutora Nasli y compañeros. Mi nombre es Andrea del Pilar López Prado y estamos en el curso de Anatomía Radiológica, tarea 3, Identificación y Generación de Principios Anatómicos. Soy del grupo número 18 y como tema principal escogí la columna cervical, su estructura y su función. Este trabajo, en esta presentación se trata las preguntas orientadoras, que ya las habíamos retroalimentado en el foro, y también sobre las radiografías y los dibujos de los otros 4 temas, como tórax y reja costal. Acá vemos la radiografía de tórax al lado izquierdo de la imagen y al lado derecho el dibujo de tórax que realicé, donde en el lado izquierdo vemos la forma idealizada de los huesos de la reja costal, esternón y del diafragma. En el dibujo mostramos lo que son los huesos, las costillas, la clavícula, el esternón, porque no se ve nada de tejidos blandos. Acá vemos la de abdomen, claramente la disposición de la parte ósea articular en el dibujo y detalles anatómicos en general. En la radiografía mostramos principalmente las estructuras óseas, como las vértebras lumbares y las costillas inferiores, la pelvis y sombras de órganos internos que son menos definidas. Ahora sí, mi tema principal es la columna cervical. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras que son esenciales para la movilidad y el soporte del cuello. Comprender su estructura es crucial para el estudio de la anatomía y la fisiología humana. Tenemos la columna cervical. Acá a este lado podemos ver en la radiografía sus estructuras como los apófisis, unciformes, agujero vertebral, el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, la articulación costovertebral. Encontramos también la primera costilla, la apófisis transversa, el pedículo vertebral, la apófisis articular cigoapofisiaria inferior, la articular cigoapofisiaria superior y la articulación oncovertebral. En mi dibujo encontramos una vista AP también. Podemos evidenciar la apófisis odontoides, el atlas, que es el C1, el axis, el C2, y como tal del C3 al C7, que también pertenecen a la columna cervical. Acá podemos evidenciar una vista lateral de la columna cervical. Acá tenemos la radiografía, es izquierda. Podemos encontrar las articulaciones como atlantoaxoidea, tenemos también la atlanto-occipital, el arco anterior, la apófisis odontoides del axis, la cara intervertebral, el pedículo, la apófisis unciforme, la primer costilla, el cuerpo vertebral, la articulación cigoapofisiaria, la apófisis espinosa C7. Como comparación anatómica del dibujo versus la radiografía de columna cervical, tenemos que en el dibujo se observa de manera clara y simplificada mostrando los detalles de cada parte, como los huesos vertebrales, la apófisis espinosas y los discos intervertebrales. Y en la radiografía tenemos que muestra las estructuras óseas reales, pero de manera insuperpuesta, donde los detalles no pueden ser tan nítidos debido a la presencia de tejidos blandos y la posición del paciente. Tenemos que también usualmente se muestran diferentes vistas, la AT lateral y AP, que significa antero-posterior, tanto en el dibujo como en la radiografía. Tenemos también que no se suele representar patologías en los dibujos a menos de que sea un dibujo específico para ello. Que en la radiografía podemos mostrar alteraciones patológicas como fracturas, desviaciones, desgaste de discos intervertebrales y compresiones. Hacer una relación de los huesos de las articulaciones inmersas en los estudios radiológicos trabajados en esta actividad. Tenemos que en los huesos tenemos al occipital, las vértebras cervicales y las costillas. En las articulaciones atlanto-occipital, atlanto-axoidea, cigoapofisiarias, oncovertebrales, costovertebrales y costotransversas. Tenemos también la columna dorsal, ahí podemos ver la radiografía y el dibujo que se realizó. En la radiografía de abdomen muestra principalmente las estructuras óseas vértebras lumbares, las costillas inferiores y la pelvis. En el dibujo muestra claramente la disposición de los órganos internos como el estómago, intestinos, etc. La columna lumbar sacra o lumbosacra muestra claramente en el dibujo la disposición de los órganos internos. O sea, en el dibujo no se nos evidencia como tal, sino el hueso, con todos los detalles anatómicos idealizados. La radiografía de abdomen
Muestra principalmente las estructuras óseas, así como vértebras lumbares, costillas inferiores de la pelvis, etc. Como conclusiones, los dibujos anatómicos son útiles para aprender sobre la estructura ideal y detallada de las vértebras cervicales, ya que se eliminan distracciones como tejidos blandos o variaciones patológicas. En las radiografías, en cambio, proporcionan una representación realista y clínica de la columna cervical en un paciente específico, lo que es crucial para el desarrollo y el diagnóstico médico, aunque puede ser no tan clara en cuanto a los detalles anatómicos que se devolverán en un dibujo. Mi nombre es Erika Paola Rueda Serrano, soy estudiante de Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas. Estamos en la materia de anatomía. Vamos a trabajar la unidad 1, tarea 3, identificación y generación de principios anatómicos. El tórax y rejas costales. Tórax y rejas costales. Aquí tenemos un rayos X de tórax y podemos ver el dibujo de autoría propia. Ahí podemos ver el cuerpo del esternón, los cartílagos costales, la apófisis hipoideas, las vértebras torácicas, las costillas piramidales. Aquí podemos ver también las costillas flotantes. El tórax. El tórax está conformado por el esternón, las costillas, vértebras torácicas, cartílagos costales. El esternón es un hueso plano en el centro del pecho. Las costillas son 12 pares de huesos curvos conectados a las vértebras torácicas y en algunos casos al esternón. Aquí la podemos ver. Vértebras torácicas son 12 vértebras que forman parte posterior de la caja torácica y cartílagos costales que conectan a las costillas junto al esternón. Las rejas costales. Las rejas costales existen las costillas verdaderas, que son pares de la 1 a la 7, se conectan directamente al esternón mediante cartílagos costales, que aquí los podemos ver, los cartílagos costales. Las costillas falsas se unen al cartílago de la séptima costilla, no directamente al esternón. Las costillas flotantes no se conectan al esternón. Del tórax y las redes costales podemos decir que la caja torácica es una estructura ósea cartilaginosa que forma el esqueleto del tórax. Tiene forma de cono truncado y protege órganos vitales como el corazón, los pulmones, grandes vasos y sanguíneos. Las redes costales están formadas por las costillas, los cartílagos costales, que crean una estructura protectora flexible en la caja torácica. Las costillas son huesos largos, curvados y delgados, dispuestos en paredes que extienden desde las vértebras torácicas hacia adelante. Muchas gracias. Cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Jairo Alberto Anega Ricón, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de tercer semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la identificación y generación de principios anatómicos. Preguntas orientadoras. ¿Cuáles son los estudios radiográficos que comprenden tórax y abdomen? De los estudios del tórax está la radiografía de reja costal, radiografía de esternón, radiografía de tórax, AP lateral, decúbito lateral, oblicuos o lateral. La radiografía de las articulaciones esternoclaviculares, movilidades diafragmáticas por fluoroscopia pulmonar. Estudios de abdomen, radiografía
de abdomen simple, radiografía de abdomen simple con proyecciones adicionales, serie de abdomen agudo. ¿Cuáles son los estudios radiográficos que comprenden la columna vertebral y sus cuatro segmentos: cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea? De la columna cervical es un estudio en el que se centra en la región del cuello y engloba las vértebras cervicales. Van desde la C1 hasta la C7. La columna dorsal o torácica es un estudio que cubre la región media de la espalda e incluye las vértebras dorsales de la T1 a la T12. Radiografía de un cervicodorsal, radiografía de columna dorsal y radiografía de columna dorsolumbar. La columna lumbar, radiografía de columna dorsolumbar, radiografía de columna lumbar y radiografía de columna lumbosacra. Radiografía de columna dorsolumbar, radiografía de columna lumbar y radiografía de columna lumbosacra. Radiografía en columna sacrocoxigea. Es una exploración de la región inferior de la columna vertebral y el sacro y el coxis. Al realizar los estudios, hay cuatro estudios radiográficos. Se obtiene una evaluación completa de toda la columna vertebral, desde la región cervical hasta la sacra. Radiografía de columna lumbosacra, radiografía de columna sacrocoxigea y radiografía de articulaciones sacro-ilíacas. ¿Cuáles son los estudios y huesos en las articulaciones en los estudios radiográficos trabajados? Tenemos tórax y reja costal. Huesos es en la radiografía de tórax se visualizan la columna vertebral torácica y las costillas y el esternón. Las articulaciones están costovertebrales entre las costillas y las vértebras, costoternales entre las costillas y el esternón, costocortilaginosas que están entre las costillas y el cartílago costal. Son las principales articulaciones que se encuentran en esta región. En el abdomen encontramos que se puede observar parte de la columna lumbar, huesos inferiores del sacro. Articulaciones está lumbosacra entre las vértebras lumbares y el sacro. Son relevantes en estos estudios, aunque generalmente no son tan evidentes como las radiografías específicas de columna lumbar. En la columna cervical están los huesos de las siete vértebras que van de la C1 a la C7. Son visibles en las radiografías de columna cervical. Y encontramos las articulaciones vertebrales, cervicales y articulaciones face- facetarias. En esta región cervical son claramente identificables los estudios radiológicos. Columna dorsal y esternón. Estos huesos se pueden observar en las 12 vértebras dorsales que van de la T1 a la T12 y el esternón en las radiografías de esta región. Las articulaciones tenemos intervertebrales dorsales, articulación esternocostal entre el esternón y las costillas, son cruciales en los estudios radiológicos. Columna lumbar y sacra. Huesos, están los estudios de la columna lumbar y sacra, se visualizan las vértebras de la L1 a la L5 por parte y parte del sacro. Articulaciones intervertebrales y lumbares. Las articulaciones sacroiliacas entre el sacro y la pelvis son elementos clave en estas imágenes radiográficas. Aquí podemos observar en la estructura de una radiografía de tórax. En estas radiografías podemos encontrar y diagnosticar enfermedades pulmonares,
como una neumonía, una TBC, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares crónicas. Podemos evaluar en parte del corazón, determinar fracturas o lesiones y control de dispositivos médicos como lo son los marcapasos. Acá podemos ver eh, las rejas costales, la clavícula, el esternón, el corazón, los pulmones, las, las branquias, bronquiolos y en el dibujo santo podemos apreciar lo que son las costillas, parte de la columna y el esternón. Y en una radiografía de abdomen se pueden diagnosticar bloqueos intestinales, obstrucciones, detectar algunas calcificaciones en los riñones y evaluar si hay alguna perforaciones y busca señales de aire libre en la cavidad abdominal. Aquí podemos observar el dibujo del abdomen, parte de la pelvis y en la radiografía podemos observar la columna, parte de la pelvis, parte de la reja costal y en esta partecita se ven lo que son los intestinos y se pueden observar algunas veces lo que son bolsas de aire o materia fecal cuando hay obstrucción intestinal. Aparecen unas bolsitas de color negro. Radiografía de columna cervical, vamos a observar aquí, que van de la C1 a la C7. Y es fundamental porque proporciona información sobre las vértebras del cuello. Podemos tener diagnósticos, fracturas, dislocaciones, determinar enfermedades como es la osteoporosis o desgaste entre ellas. Aquí podemos ver una AP y una lateral. Aquí se ven las vértebras, radiografía de columna dorsal. Aquí vemos que va de la T1 a la T12. Podemos diagnosticar fracturas, evaluación de alineación de la columna, no tenga por ahí alguna escoliosis, determinar infecciones o tumores. Y aquí vemos la columna, una AP y una lateral. La columna lumbar, que es el tema que me correspondió, es crucial para varias razones. Primero, pues las vértebras lumbares son las que soportan gran parte de nuestro peso corporal, por lo que son propensas a lesiones de degeneración. En algunos casos pues, aparecen lo que son las hernias discales. Podemos también detectar lo que son fracturas, detección de anomalías congénitas, y esas van de la L1 a la L5. Vean aquí. Y aquí vamos a ver parte del sacro y el coxis. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día. Hola, mi nombre es Stephanie Villamizar y voy a hablar sobre las características tanto del dibujo como en radiografía resultante de columna dorsal y esternón. En este caso, empezaría hablando sobre las características de la columna dorsal o también llamada columna torácica. Bueno, la ubicación está situada en la región media de la columna vertebral y pues se extiende desde la base del cuello hasta la parte superior del abdomen. La estructura pues está formada por 12 vértebras torácicas de la T1 a la T12 y pues cada una de ellas está conectada a una costilla.
Pues su función proporciona soporte para la caja torácica y protección para órganos internos como lo son los pulmones y el corazón. También facilita movimiento de rotación y flexión lateral limitados, ya que esta es menos flexible en las regiones cervical y la lumbar. En las articulaciones pues se articulan las costillas a través de las carillas articulares en el cuerpo y pues los procesos transversos de las vértebras. También se conecta con la columna cervical arriba y con la columna dorsal lumbar abajo. La radiografía resultante es una radiografía y las vértebras torácicas aparecen alineadas en el centro de la imagen, pues por ello las costillas se proyectan lateralmente desde ellas. La densidad ósea y el espacio entre las vértebras permiten evaluar pues, problemas como ya sean las fracturas o heridas distales y también la escoliosis. Las características del esternón. Bueno, la ubicación, el esternón es un hueso plano situado en la parte anterior del tórax, en el centro del pecho. Pues la estructura se divide en tres partes y es el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. La función proporciona un punto de anclaje para las costillas y los músculos de la pared torácica. También protege el corazón y otros órganos en el mediastino anterior. Una de sus articulaciones se une a las primeras 7 costillas directamente a través de los cartílagos costales y la otra pues forma una articulación cartilaginosa en las clavículas de la parte superior conocida como articulación esternoclavicular. La comparación en una radiografía pues el esternón puede verse sobrepuesto con las vértebras torácicas en el centro del tórax y una vista lateral aparece como una estructura plana delante de la columna y esta vista es más útil para evaluar pues lesiones, también fracturas o anomalías. Muchas gracias, tutores y compañeros, por su atención.